Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lillona y en el vídeo de hoy os voy a enseñar nuevos tips para que podáis mejorar vuestra experiencia en el juego de Dreamlight Valley, porque son cosas muy útiles. Ya hice un vídeo relacionado con esto que os lo dejaré por ahí arriba como tips para principiante, pero ahora voy a dar algunos que he ido descubriendo yo e he ido viendo a medida que avanzaba en el juego. Así que espero que os sirvan y voy a numerarlos también en un índice por si queréis irlos pasando. Vale, el primer tip que os voy a dar es de decoración. Varios de los tips que voy a decir son sobre decoración del valle, cuando colocamos los muebles y eso. Yo acabo de venir aquí a Meseta Soleada, ¿vale? Acabo de desbloquearla en el mapa y como veis tengo aquí las plantas que se cosechan, tenemos todo lleno de árboles, o sea, tú entras y bueno, es un poco caos, ¿no? A veces pues no se ven bien dónde están las maderas para cosecharlas ni nada. Me voy aquí a inventario y le doy a muebles. Y lo que voy a hacer es ir sacando todo lo que hay por aquí. Yo saco todas las cosas que veo por en medio, lo elimino, los árboles, todo. Adiós. Para ver bien, pues realmente la zona. Esto no se puede sacar, ¿no? Vale. Esto sí. Y voy haciendo así, ¿vale? Entonces voy sacando todo porque es que los árboles que están, por ejemplo, en el borde, que tampoco me molestan mucho, pues no los quito, ¿no? O los muevo más hacia la esquina, pues para que no estén en medio ahí incordiando. Pensad que luego puedo volverlos a poner cuando quiera, ¿eh? Cualquier tipo de árbol, o sea, no es como que se pierde el árbol, sino que luego tú aquí en muebles te vas abajo, paisajismo, árboles, y puedo colocar el árbol que quiera y el arbusto que quiera siempre que me apetezca, o sea, no hay problema con eso. Así que por eso yo los quito todos. ¿Veis? Esto lo muevo aquí en el lado, estos árboles fuera, este también, este pues lo voy a mover aquí a la esquina. Lo muevo todo como a las esquinas porque así también veo bien dónde están también las rocas de picar y eso. Luego lo que hago con los de la cosecha es juntarlos todos en la misma zona. Yo aquí en el área central, en la meseta, voy juntando los arbolitos de cosecha porque esto es súper útil cuando quieres cosechar, pues ya lo pones todo junto. Y otra cosa buena es que lo que hay aquí dentro del área que tenemos bloqueado el paso, podemos coger todos los árboles de cosecha y traerlos aquí, y así si no tenía acceso a ellos, pues ahora ya tengo. Entonces aquí está todos mis árboles de cosecha juntos en una sola zona. Estoy aquí con mi compañero y tú te pones así a cosechar y es todo mucho más fácil. Qué monos los cerezos. Y así pues lo haces todo de una vez, la cosecha de los árboles frutales, y los tienes siempre aquí en el mismo sitio, sabéis dónde están. Otra cosa muy útil también es al sacar esto, es que los caminos se pueden eliminar todos, o sea, con la X quito uno, ¿no? O con el botón que sea, depende de dónde juguéis, pero si lo mantengo apretado, se elimina todo el trozo del camino y así es mucho más fácil porque los borro todos y lo dejo también limpio de caminos. Y así luego si quiero colocar, o sea, no hay ninguno como suelto ni nada, lo he sacado todo y ya está, más fácil de eso. Lo que os he explicado de sacar los caminos todos juntos también sirve con las vallas. En vez de eliminar una, si mantenemos presionado, elimina todo, que eso es muchísimo más cómodo si queremos organizar todo, por ejemplo, y dejarlo vacío para empezar a decorar o lo que sea. Entonces, como el mapa ahora queda mucho más espejado, pues a mí me gusta más verlo así todo, porque aunque la gente se acumule aquí, pues al menos las zonas las veo sin iconos ni nada. Otra idea muy buena es también mover el pozo y no dejarlo donde te viene por defecto, sino en una zona que esté más cerca de donde quieres estar tú, por ejemplo, aquí. Y pongo junto también el puesto de Goofy. Y, por ejemplo, esa zona que tenemos inaccesible, si no quieres esperarte a desbloquear esto porque no podemos pasar, siempre podemos mover el pozo ahí, que ese es un truco bastante bueno. Y la próxima vez que nos teletransportemos apareceremos en la zona que no estamos. O sea, que no podemos pasar, me refiero. Ya veréis. Yo me transporto al pozo y aparezco en la zona que no tenía acceso antes. Y para irme tengo que hacer lo mismo, poner el pozo en el otro lado y salir. Pero vamos, que se puede pasar perfectamente. Podemos cosechar lo que tenemos aquí, limpiar un poco esta zona, etc. Antes de tener el acceso, pues sin haber avanzado hasta el momento. Por si queréis. Yo normalmente esto no lo hago porque me espero y ya está, pero si alguien quiere entrar, pues también se puede hacer así. Una muy buena idea cuando estamos cosechando un montón de cosas en una zona nueva. Veis, aquí me he encontrado una alga al lado del lago. Es tener el cofre cerca del pozo. Y yo entonces cuando llego a esta zona, pues me apetece cosechar todas las maderas, todo lo que veo por aquí, dejarlo todo limpio cada día, por ejemplo, limpiar la zona también de maleza, pues de picar rocas, cosas así. Entonces, si se me llena el inventario muy rápido, pues en este pozo, en cada zona colocar un pozo al lado
en cada zona colocar un cofre al lado del pozo en el que guardaremos pues todo lo que he encontrado aquí. Por ejemplo, a ver, que los cofres son muy pequeños, ¿eh? Si queréis podéis poner 2 porque a mí me parecen minúsculos. Pero por ejemplo, el algodón aparece aquí en la meseta, ¿no? Pues lo pongo. Las cerezas no, porque como ya me llevo los árboles frutales todos al mismo sitio, no hace falta. Pero las flores de aquí, ¿no? Por ejemplo, estas aparecen aquí. Estas también. Esto también. Entonces yo cuando más adelante vaya a buscar una flor específica y vea que aparece en esta zona, me voy al pozo y apareceré al lado del cofre y ya miro si la tengo. Estas gemas las he conseguido aquí, lo guardo aquí, esto pues para ir rápido, pero en realidad es más bien, yo lo hago como para objetos tipo esto, pues, el algodón que sale aquí en el suelo y las flores sobre todo de cada sitio, la madera y tal, por si queréis más cómodamente. No es una mala idea, yo si no también tengo los cofres en mi casa organizados por temas, pues en uno pongo las gemas, en otro pongo las frutas y verduras, en otro pongo también flores que se encuentran en la llanura donde está mi casa, pero pues así es más cómodo si queréis ir dejando cosas una vez vayáis a cosechar y luego si no el cofre os lo podéis llevar, hacéis así, lo coges y te lo llevas y lo coloco pues donde quiera llevármelo, si lo quiero volver a llevar a mi casa pues ya está, pero así voy cosechando lo que haya en la zona y ya lo dejo guardado. Y por último, un tip que parece una tontería, pero yo no lo sabía y la verdad agiliza un montón las cosas, es que si quieres ir al castillo a algún mundo, no hace falta que entres al castillo y vayas a las puertas. O sea, yo directamente desde el mapa puedo picar aquí en el castillo y me dice viaje rápido a los reinos y a las aldeas. Entonces puedo ir directamente también al pozo que quiera de los que tengo distribuidos o a los reinos, por ejemplo, de Frozen. Pues le pico y yo aparezco allí. O sea, realmente no tengo que caminar hasta la puerta de Frozen. Puedo venir aquí directamente y estoy con Elsa desde cualquier punto del mapa que esté, que este teletransporte va súper bien. Y bueno, nada, pues eso era todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan servido los tips estos que os he dado y estos consejos, que son pequeñas cosas, pero a mí me han ayudado bastante. Así agilizas un poco el proceso también de todo, de la cosecha, de limpiar las zonas, de dejarlo todo bonito, decorar y eso. Así que nada, os dejaré por aquí el botón de suscribiros a mi canal y también algún otro vídeo, por si queréis ir a verlo ahora, y nos vemos en el siguiente. Adiós.